Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias que existen entre la Biblia cristiano-católica y la Biblia hebrea. Bien, entonces vamos a ver las 7 diferencias entre ambas Biblias, ya que una es cristiana y una es hebrea, para evitar algunas confusiones que puedan existir. Primero que todo, decirles que la primera diferencia está en el nombre. Los cristianos llamamos a nuestra Sagrada Escritura, la llamamos Biblia. ¿Y por qué razón le llamamos Biblia? Porque es la herencia que procede desde el tiempo de la Septuaginta. Bien, recordemos que la Septuaginta fue una traducción hecha en Alejandría, 2 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en donde los sabios judíos que vienen a aquella ciudad, a petición del faraón de Egipto, le pidieron, le fue solicitado perdón, que tradujeran la Biblia hebrea al griego. Entonces allí viene el nombre Biblia. El nombre Biblia viene del griego biblos, que significa los libros. Bien, hermanos, viene del griego biblios, que significa los libros o conjunto de libros. Es decir, es una pequeña biblioteca. Bien. En cambio, los judíos le llaman el Tanakh. Le llaman el Tanakh. Aquí ustedes pueden apreciar que aparece el nombre Biblia, pero le colocaron Biblia ya que es una edición realizada para América Latina, para el mundo hispanoparlante, para incluir España también, en este caso. Pero el nombre correcto que los judíos le dan a sus escritos es el Tanakh. El Tanakh. Si ustedes pueden verlo aquí, aquí aparece claro el nombre Tanakh. ¿Por qué? Porque Tanakh es una abreviatura, La T es la abreviatura de la Torá, la N de Nevim y la J reemplaza la K de Ketuvim. Bien, entonces el nombre con el cual denominan los judíos los judíos a sus sagradas escrituras es el Tanakh, hermanos. Esa es entonces la primera diferencia. La segunda diferencia que podemos ver es la siguiente. La Biblia católica, cristiana católica, tiene 73 libros. Tiene 73 libros ya que nos guiamos por el canon de la Biblia que se tradujo en Alejandría, es decir, del canon alejandrino, es decir, donde procede la Septuaginta. Entonces, si nosotros revisamos el índice de nuestra Biblia, podemos darnos cuenta que consta de 73 libros. 73 libros. Recordemos que como nosotros tenemos la herencia de la Septuaginta, aquí se incluyen los 7 libros deuterocanónicos. Se incluyen los 7 libros deuterocanónicos porque estos libros se escribieron 200 años antes del nacimiento de Cristo y fueron utilizados también por los primeros cristianos. Eso es clave, hermanos. Los cristianos utilizaron la Septuaginta, porque recordemos que el Nuevo Testamento nunca fue escrito en hebreo ni en arameo, sino que fue escrito en sus originales en griego. Porque este era el idioma con el cual se podía predicar la palabra de Dios por todo el mundo antiguo que rodeaba el mar Mediterráneo, el medium terra, ¿cierto? Al medio de la tierra, de todo el mundo antiguo. Entonces,
Por esa razón, los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta y nosotros continuamos con esta tradición que viene desde aquellos tiempos, de la iglesia primitiva. En cambio, los judíos en su Biblia solamente tienen 24 libros. Ellos tienen 24 libros, como lo podemos apreciar acá, lo podemos ver aquí. Entonces, ellos solamente tienen 24 libros en sus escrituras sagradas. Bien, nosotros tenemos 73, ellos tienen 24. Recordemos que el canon el canon palestinense, el canon judío, es recién realizado a finales del siglo I, después de la muerte de Jesucristo. Entonces, el canon alejandrino es mucho más antiguo que el canon palestinense. Y eso hay que tenerlo presente, hermanos. Esto no quiere decir que antes, en el tiempo de la Septuaginta, no existían los escritos hebreos, porque algunos hermanos me dicen, pero si la escritura hebrea está escrita mucho antes de la Septuaginta, y eso es verdad. Pero una diferencia es que estuvieran escritos y otro es que fueran reconocidos como inspirados por Dios. Y esa inspiración en la cual fueron reconocidos que fueron inspirados por Dios en su totalidad, los libros de la Tanakh, fue al finalizar el siglo I. Esa es la diferencia, hermanos. Al finalizar el siglo I, recién los judíos tuvieron un canon bíblico. En cambio, el canon alejandrino es mucho más antiguo que el canon palestinense. Bien, esa es entonces la segunda diferencia. La tercera diferencia es que la Biblia católica se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Eso es algo básico que todo cristiano lo sabe, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los libros del Antiguo Testamento y las escrituras cristianas se denominan Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Entonces si aquí nosotros lo buscamos en las páginas de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos el Nuevo Testamento. Y aquí está el Nuevo Testamento. Así es la Biblia cristiana. Entonces aquí podemos ver la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí está compuesto el Nuevo Testamento por las buenas noticias o el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. En cambio, si usted llegase a tener una Tanakh hebrea, la Tanakh hebrea solamente está compuesta por los libros del Antiguo Testamento y ellos no le llaman a estos Antiguo Testamento, sino que le llaman Tanakh. Bien, eso hay que tenerlo presente, hermanos. ¿Y por qué ocurre esto? Los judíos no tienen Nuevo Testamento por una razón bien básica, ya que ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Y nosotros nos llamamos cristianos porque cristiano viene de Cristo y Cristo viene de la palabra hebrea Mesías, es equivalente. Mesías y Cristo significa ungido. Bien, y por eso nosotros somos cristianos porque reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, Señor y Salvador. En cambio, los judíos lo rechazan hasta el día de hoy. Bien, lo aceptan como una persona sabia, pero no lo reconocen como Mesías. Entonces, allí tenemos la tercera diferencia, ¿cierto? La Biblia católica, entonces, cristiana católica, tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. En cambio, la Tanakh hebrea tiene 24 libros en lo que correspondería para nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, esa sería la tercera diferencia. La cuarta diferencia es que la Biblia católica o cristiano-católica se divide en varias partes. Los primeros 5 libros, es decir, desde el Génesis, como usted lo puede ver aquí, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, se le conoce como el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa los 5 libros, porque recuerda que viene del griego. Y todos estos nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, vienen del griego, hermanos. Bien, vienen del griego. Después tenemos los libros históricos, después están los libros poéticos, los libros sapiensales, los libros proféticos, y después del Nuevo Testamento si bien evangelios, Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, las epístolas católicas y el Apocalipsis. Entonces, esa es la división que se hace en la Biblia cristiano-católica. En cambio, en la Biblia Tanakh,
la Tanakh hebrea, se divide en tres. Y aquí aparece la división, en donde podemos ver claramente la Torá, que sería correspondiente al Pentateuco, el Neivim, que significa los profetas, y el Ketuvim, que significa los agiógrafos. Bien, entonces ahí podemos ver la cuarta diferencia en la división o clasificación de los libros en el interior de cada uno de ellos, ¿cierto? Muy bien. Quinta diferencia de las 7 que vamos a ver en este video. La quinta diferencia, hermanos, es que en las Biblias católicas, cristiano-católicas, el nombre de Dios se puede reconocer de dos formas. Aquí vamos a ver en Génesis 2:4. Génesis 2:4. Acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que dice en el 2:4: estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo. Entonces, en las Biblias católicas, el nombre de Dios puede aparecer como Yahvé, o también puede aparecer como el Señor. Ya hicimos otro video en donde la mayoría de las Biblias católicas traduce como el Señor, siguiendo la antigua tradición de la Septuaginta, en donde se traduce por Kyrios, que significa el Señor, y la Vulgata Latina, en donde le llama Dominus. Bien. En cambio, en la Biblia hebrea, si nosotros buscamos el mismo texto de Génesis, que en hebreo se llama Bereshit, como ustedes lo pueden ver allí, Bereshit, ahí arriba, en Bereshit o Génesis 2:4 dice: estas son las generaciones del cielo y de la tierra cuando fueron creados en el día que hizo el eterno Dios la tierra y el cielo. Entonces aquí habla de el eterno. Bien, en las Biblias, en las Tanakh o Torá que utilizan los judíos le llaman el eterno, y no solamente el eterno, sino que también le pueden decir Hashem, Hashem, que significa el nombre, Adonai, que significa mi Señor, o Elohim o Elohim, que significa Dios único. Ellos nunca van a traducir el tetragramatón o las 4 letras del nombre sagrado, porque ellos continúan con su antigua tradición de que ese nombre es tan poderoso que es impronunciable. Bien, es impronunciable nombrar o decir el nombre de Dios. Bien, entonces los judíos le dicen, como ya les dije, el eterno, Hashem, que significa el nombre, Adonai, que significa mi Señor, o Elohim o Elohim, que significa Dios único, y en las Biblias católicas o cristiano-católicas le llamamos Yahvé, pero en su mayoría dice el Señor, siguiendo la tradición de la Septuaginta que traduce por Kyrios, que significa el Señor, y de la Vulgata Latina, que traduce por Dominus. Bien, entonces así tenemos la quinta diferencia entre ambas Biblias. La sexta diferencia, amados hermanos, es que en el Antiguo Testamento, si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, hay una parte que se denomina los profetas menores, que son esos libros cortitos de profetas menores, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos a Nahum, como usted lo puede ver aquí, Nahum, tenemos a Habacuc, ¿cierto? Tenemos a Sofonías, etcétera, Ageo, etcétera. Entonces, cada uno de los profetas menores tiene su propio libro, y por esa razón, en la Biblia cristiano-católica son 12 libros más que la Biblia judía. ¿Por qué? Porque en la Biblia judía esos 12 libros están todos unidos en un solo libro, por si usted no lo sabía. Y ese libro se llama Los 12. Los 12. Aquí podemos ver la clasificación. Se llama Tere Azar o Los 12. Prólogo al Sefer Tere Azar. El libro Tere Azar comprende las profecías de 12 Neevim profetas. Aunque los versículos de cada rabí de esta serie son menores en cantidad en comparación con los 3 Neevim anteriores, son de igual importancia. Si fueron elegidos por Hashem, se debió a que pusieron todos sus mayores esfuerzos a fin de alcanzar gran perfeccionamiento de sus almas, y estaban imbuidos en un muy profundo amor a Hashem, a la Torá y a Bené Israel. Cada Naví en su lugar y en su época transmitió la palabra que recibía por inspiración divina con el celo y la exactitud que requería, tanto reprochando y exhortando al arrepentimiento como dando esperanza y confianza en la salvación.
Entonces, hermanos, si usted se da cuenta, esos 12 profetas menores están en un solo libro llamado Los 12. Llamado Los 12, como ustedes lo pueden ver aquí. Y aquí se ve, si usted lo lee, Los 12. Así se llama el libro. Bien, ¿en dónde están los 12 profetas menores? Entonces están todos en un solo libro, y en la Biblia cristiano-católica están separados. Cada uno tiene su propio libro. Entonces ahí tenemos la sexta diferencia. Y la séptima diferencia es que en la Biblia católica, cristiano-católica, los libros de Esdras y Nehemías y Daniel tienen sus propios libros. Si nosotros buscamos aquí, por ejemplo, vamos a buscar el libro de Esdras. Si buscamos el libro de Esdras, a ver, vamos a buscar aquí. Ya, pero. El libro de Esdras, queridos hermanos, tiene una sección aparte, es decir, está. A ver, lo voy a buscar acá en el índice, queridos hermanos. El libro de Esdras, mejor lo vamos a buscar acá. Esdras. Aquí está el libro de entonces de Daniel. El libro de Daniel, que lo tenemos acá, está aparte en la Biblia cristiano-católica, ¿cierto? El libro de Esdras, como ustedes lo pueden ver aquí, está aparte también. Y el libro de Nehemías también está aparte. Son libros aparte, perdón. Entonces, si buscamos aquí en la página 525, vamos a encontrar el libro de Esdras. 525. Aquí está el libro de Nehemías y aquí está el libro de Esdras, un poquito más adelante, como ustedes lo pueden ver acá. Esdras. Entonces el libro de Daniel, Esdras y Nehemías tienen su propio libro. En cambio, acá, en la Tanakh, esos libros están en un solo tomo, como ustedes lo pueden ver acá. Están en un solo tomo. Y aquí vamos a ver qué es lo que dice su introducción. Bien, entonces acá está. Aquí entonces está el libro de Daniel, prólogo a los Sifré, Daniel, Esdra y Nehemías. Estos tres libros refieren lo sucedido en el lapso de 70 años entre la destrucción del primer Bet Hamidash, que correspondería al primer templo de Jerusalén, hasta la construcción del segundo Bet Hamidash o el segundo templo de Jerusalén. A este periodo se le denomina Galut Babel, exilio de Babel. Entonces, estos libros, hermanos, como ustedes lo pueden ver aquí, están los tres juntos. Y aquí usted puede ver el indicador. Daniel, Esdras y Nehemías conforman un solo libro. En cambio, en la Biblia cristiano-católica están separados y cada uno tiene su propio libro. ¿Te pareció interesante este video? Para poder conocer las 7 diferencias entre una Biblia cristiano-católica y entre la Tanakh hebrea. Bien, hermanos. Bueno, esta ha sido la revisión y la comparación entre ambas Biblias, hermanos, el día de hoy. Recuerda siempre suscribirte en mi canal Coleccionista de Biblias para que muchas personas puedan conocer las maravillosas traducciones y revisiones que existen en nuestra iglesia y así poder predicar la palabra de Dios cada día más personas para que puedan acercarse a la iglesia, para que puedan comprender mejor la palabra de Dios y para que puedan utilizar textos que pertenecen a su iglesia, ya que tenemos bellas ejemplares que están a nuestra disposición. Recordemos que existen distintos tipos de Biblia para distintos tipos de público. Si tú deseas una Biblia con un lenguaje sencillo, tienes muchas opciones. Si quieres otras para estudios, tienes varias opciones más. Entonces recuerda que lo más importante es leer la palabra de Dios. Bien, hermano, me despido de cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien.